comercialización de energía eléctrica. Luis Manzano, director de gestión y promoción de proyectos de eficiencia energética. Luis Ángel Paredes, director general de Electromovilidad 593. Autoridades del sector eléctrico, público presente. Reciban un cordial saludo. El artículo 74 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como objetivos de la eficiencia energética, entre otros, fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad en general y en particular en el sistema eléctrico. Promover valores y conductas orientados al empleo racional de los recursos energéticos, priorizando el uso de energías renovables. Incentivar la reducción de costos de producción a través del uso eficiente de la energía para promover la competitividad. En este sentido, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en colaboración con el magíster Luis Paredes, candidato a doctor en Ingeniería Eléctrica, PhD, del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina y socio fundador del startup Electromovilidad 593, han organizado la capacitación sobre movilidad eléctrica en Ecuador. De parte de los organizadores, damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en esta mañana. Agradecemos también a todos los asistentes encender sus cámaras para las fotos oficiales del evento. Para dar inicio, escuchemos la intervención del magíster Patricio Villavicencio, subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en representación de los organizadores del evento. Muy buenos días con todos. Es un gusto estar el día de hoy reunido con todos ustedes, amigos, compañeros y público en general. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, como ente rector de la política pública en materia de energía, a través de la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética, implementa programas de transferencia de conocimiento en el ámbito de la eficiencia energética. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su artículo 74, establece, entre otros objetivos de la eficiencia energética, el promover valores y conductas orientadas al empleo racional de los recursos energéticos. Uno de los ejes fundamentales del Plan Nacional de Eficiencia Energética es el transporte, ya que al analizar el consumo de energía nacional, este sector abarca el 42% del total de la misma, siendo los principales combustibles utilizados en el diésel, la gasolina y el fuel oil. Los objetivos y líneas de acción para optimizar el consumo de energía en este eje se basan en apoyar sectorialmente la construcción de políticas públicas y regulaciones en materia de transporte sostenible y sustentable. En este ámbito se destacan algunas acciones conjuntas lideradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ente rector y punto focal del Ecuador, entre las cuales se destaca la elaboración de la Estrategia Nacional de Electromovilidad en Ecuador, que permite al Gobierno Nacional la coordinación e implementación de programas de transporte bajo en carbono, en concordancia con la política energética y los compromisos establecidos por el país en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por otro lado, el Ecuador sigue trabajando en la construcción del marco normativo que permita avanzar hacia la movilidad eléctrica en el país. La Ley Orgánica de Eficiencia Energética, publicada en marzo de 2019, en su artículo 14 contempla que, a partir del año 2025, todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público, urbano e interparroquial en el Ecuador continental deberán ser únicamente de medio motriz eléctrico. Actualmente, la Agencia de Regulación y Control de Energía,
está trabajando en la propuesta para determinar el límite máximo del costo del servicio de carga para los vehículos eléctricos, que toma de referencia las normas INEN ISO 2656 y la norma INEN ISO 3833. Así también, el Ministerio de Energía participó en la revisión de los criterios del índice de eficiencia energética de la propuesta de etiquetado vehicular que el pasado 18 de mayo del 2021, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, se realizó el lanzamiento del etiquetado vehicular en el Ecuador, que busca fomentar la introducción de vehículos más eficientes y menos contaminantes, generando una conciencia sobre el impacto ambiental del sector transporte. También, a través de la resolución 075 de la ANT, se emitió el reglamento de implementación de etiquetado vehicular que, en relación a los vehículos eléctricos, señala el consumo eléctrico expresado en kilómetros por kilovatio hora, capacidad de baterías expresado en kilovatio hora y estándar de carga que cumple el vehículo. En este contexto, queremos abordar los desafíos de la movilidad eléctrica en el Ecuador y profundizar la capacidad que tiene el país de ofrecer un suministro eléctrico limpio y libre de emisiones que pueda abastecer la migración tecnológica del sistema de transporte al sector eléctrico, considerando que la cobertura del sector eléctrico a nivel nacional es mayor al 98%. El Ecuador es pionero en contar con una ley de eficiencia energética que determina los lineamientos de la política pública para efectivizar la electrificación del transporte y la movilidad eléctrica y sustentable. Sean, por tanto, todos muy bienvenidos a este taller y que sea beneficio para todos. Muchas gracias. Agradecemos al Magíster Patricio Villavicencio. A continuación tendremos la intervención del Magíster Luis Paredes, ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional en 2012 y Magíster en Gestión de Energías 2016. Además, ha realizado varios cursos y especializaciones en temáticas de energía eléctrica en Estados Unidos, China, Perú, Chile y Brasil. Su experiencia profesional ha sido desarrollada en varias empresas e instituciones del sector eléctrico y energético del Ecuador. Actualmente es candidato a doctor en Ingeniería Eléctrica del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Sus campos de investigación están relacionados con movilidad eléctrica, eficiencia energética, resiliencia en sistemas eléctricos, estabilidad y control en microredes eléctricas, FACTS y energías renovables. Iniciamos la capacitación preparada para ustedes, para lo cual doy la bienvenida al Magíster Luis Paredes. Muchas gracias, Emilia, muy gentil. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primeramente quiero dirigirme afectuosamente a todo el personal del Ministerio de Recursos Renovables. En primera instancia, al señor subsecretario Patricio, gusto saludarte nuevamente. También a Luis Manzano, por la deferencia en invitarme a realizar esta capacitación y este taller, se podría decir, de conversar sobre la problemática de la electromovilidad. Y también ha sido muy gustoso ver que están conectados muchos de mis ex compañeros del ministerio. Tuve la oportunidad de colaborar varios años con ustedes, así que es también gratificante y también a todas las empresas a todos los participantes de las empresas del sector eléctrico que también se han unido a esto. Es para mí un verdadero honor dirigirme a todos mis compatriotas y espero de que esta capacitación, bueno, esta charla sea fructífera y que sobre todo nos enriquezcamos al momento de las preguntas y respuestas, porque como lo manifestó Patricio, estamos construyendo el marco regulatorio, normativo, reglamentario para el nuevo paradigma que está enfrentando los sistemas energéticos mundiales, como es la movilidad eléctrica. El Ecuador tiene muy buenas capacidades en lo que corresponde a su oferta, a su generación. Está reforzado el sistema de transmisión, pero es muy bueno que vayamos viendo hacia dónde va la demanda. Y la demanda se viene a corto plazo y va a ser eléctrica. Bueno, yo represento a una startup que se denomina Electromovilidad 593. Esta es una iniciativa de jóvenes ecuatorianos que decidimos posicionar la movilidad eléctrica en general en nuestro país. Entonces, bueno, al final les comentaré qué más hacemos en Electromovilidad 593, pero bueno, manifestarles de que
Bueno, la presentación ya fue realizada por Emilia, voy a pasar esta parte. El contenido de la presente disertación abarca 5 tópicos. El primero, que son los antecedentes y la motivación en el contexto general de cómo viene la movilidad eléctrica, pero a nivel de aras de la eficiencia energética. Segundo, vamos a hablar una introducción aterrizando ya un poco en lo que corresponde a nuestro país del Ecuador. Voy a presentar 2 casos de estudio que son derivados de investigaciones que se han realizado para la problemática ecuatoriana, es decir, basados en la normativa y en las condiciones que tiene nuestro país. Luego brevemente hablaremos de las perspectivas a corto plazo y la parte más enriquecedora de esto serán las preguntas y respuestas que van a venir a conjugar la retroalimentación por parte de ustedes. Bueno, la eficiencia energética es el motivo de todo lo que tiene que ver con los sistemas de generación de energía y de consumo de energía en lo que va del presente siglo. Esto viene supeditado netamente por lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en donde se aterrizan a 3 pilares fundamentales de donde parte la eficiencia energética o donde queremos hacer conciencia de la eficiencia energética. El primero, que es las ciudades y comunidades sostenibles, es decir, cómo vamos a conjugar el uso racional de la energía. Eficiencia energética no significa únicamente de que vamos a tratar de disminuir el consumo de la energía, sino más bien consumir esa energía, pero saberla aprovechar de una óptima manera. Esos son los pilares fundamentales de la eficiencia. El segundo pilar, que es la energía asequible y no contaminante. Nosotros del Ecuador particularmente tenemos una matriz de generación de electricidad con una participación más allá del 90% de fuentes renovables. Está bien que tenemos mucha hidroelectricidad, pero es una fuente renovable. Y tenemos también una cobertura eléctrica, como lo manifestaron, de que estamos sobre el 97-98%, que es una de las mejores posicionadas en Latinoamérica. Entonces, Ecuador está conjugándose, está convergiendo hacia los objetivos de desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas, cuyas metas tienen para el año 2030. Y el último de los hitos importantes de objetivos del desarrollo sostenible es la producción y consumo de responsables, es decir, cómo estamos haciendo el uso eficiente de la energía, cómo estamos manejando nuestra oferta de energética y también qué políticas estamos haciendo para la respuesta a la demanda, sobre todo también para tener en cuenta cómo están moviéndose los sistemas eléctricos y qué está haciendo el mundo y qué está haciendo el Ecuador. Y bueno, luego los vamos a demostrar y vamos a ver que estamos por muy buen camino. Otra de los motivantes para que pueda posicionarse ahora la movilidad eléctrica y en sí los sistemas eficientes de energéticos está supeditado a lo que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, al cual Ecuador adhirió nuevamente, es de que se debe mantener un aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. ¿Por qué decimos de los niveles preindustriales? Porque lastimosamente la industria que se encuentra en Asia del Pacífico, es la que mayor participación de gases de efecto invernadero tienen a nivel mundial. Acá en la gráfica podemos observar, permítanme un segundo que pongo el puntero. Acá en la gráfica podemos observar que la participación a nivel mundial de que Asia y el Pacífico, lógicamente a tener la mayor presencia de industrialización a nivel mundial, representan la mayor cantidad de efectos invernaderos. Seguido está luego lo que es América del Norte, las de Europa, y bueno, en una participación leve se podría decir, estamos el resto de comunidades alrededor del mundo, ¿no? La que nos interesa es América Latina y el Caribe, el cual tenemos términos porcentuales del 10% de participación de emisión de gases de efecto invernadero. Y de los cuales, aterrizando un poquito en el Ecuador, tenemos que Ecuador emite alrededor de 41 millones de toneladas de CO2 al año, y esto representa el 0.1% de las emisiones globales. Si bien ante el mundo tenemos una muy poca participación de esto, pero el objetivo de nuestra política pública y hacia dónde van los sistemas energéticos es a que seamos más limpios energéticamente hablando desde el punto de vista de la oferta y también desde el punto de vista de la demanda. ¿Qué más manifestaba el Acuerdo de París? Que era aumentar la capacidad de la adaptación para promover la resiliencia al cambio climático y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
¿A qué se quiere o cuáles son las temáticas de este nuevo concepto que se ha adherido y ha penetrado mucho a raíz inclusive de la pandemia, que es la resiliencia? Pues la resiliencia se puede ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista que basa la resiliencia es de que es la capacidad que tiene, perdón, un sistema, ya sea este eléctrico o un sistema en general energético, que cuando tiene perturbaciones o está enfrentando a situaciones adversas, se recupere lo más pronto posible. Y la otra capacidad que manifiesta teóricamente la resiliencia es de que cómo se pueden responder nuestros sistemas energéticos en general y particularmente el eléctrico a contingencias o a fallas que tengan poca probabilidad de ocurrencia, pero que cuando ocurran tienen graves consecuencias. Entonces, imaginémonos que en el Ecuador todo el mundo tuviese su vehículo eléctrico en este momento y todos le conectamos con un factor de simultaneidad de uno, vamos a requerir una mayor producción del parque generador del país. Nuestro sistema se podría decir que es resiliente porque puede estar en capacidad de solventar esa demanda. Pero las acciones que debemos de requerir es las acciones pragmáticas de ingeniería y también de gestión para que estar preparados hacia esas contingencias. Entonces, eso es lo que abarca la resiliencia, eso es lo que abarca el Acuerdo de París y también hacia donde vamos con una conciencia de eficiencia es de que de darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Datos del 2018 nos dice que nuestro país gastó en subsidios de combustibles de alrededor de 2.125 millones de dólares. Son cantidades gigantescas de dinero que se gasta y que se puede suplir a través de qué? De labores de eficiencia energética y sobre todo de cambios tecnológicos, de transición tecnológica, de transición energética, que es hacia donde está yendo el mundo y Ecuador no puede ir de la mano. O está yendo un poco lento en algunos aspectos, pero otros más bien está un poco adelantado. Las emisiones per cápita en los últimos 15 años, como le digo, pese a que Ecuador tiene muy poca participación, prácticamente están casi a duplicarse con 2.76 eh, emisiones de CO2 por cada habitante. Entonces, estamos haciendo algo, estamos consumiendo energía, sí. No tenemos apagones en nuestro sistema desde hace más de 7 u 8 años, sí, pero que necesitamos de, seguir manteniendo en buen recaudo en nuestro sistema eléctrico y energético. Y otro motivante para la movilidad eléctrica es un dato que me pareció muy bueno de compartir con ustedes, que en un promedio de 45 minutos de conducción diaria para los usuarios que tienen vehículo, se representa el 26% de tiempo en atasco. Entonces, damos cuenta de que toda esa energía se está consumiendo, no es aprovechable y eso nos quiere decir a nivel año que tenemos 31 horas de para por congestión vehicular. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La movilidad eléctrica no es solo cambiar o la transición energética de decir, mira, todos los autos que son ahora combustión los vamos a cambiar mañana a vehículos eléctricos. No, lo que debemos de hacer es sistemas de movilidad compartida, de utilizar el sistema de transporte público, porque eso ayuda, primero, a la economía propia, pero luego esto también ayuda al posicionamiento de usar mejor la energía y de manera eficiente. Eh, Como les decía, Ecuador no ha estado alejado de todo lo que es la política energética y de la política energética mundial. E inclusive nosotros tenemos el Plan Nacional de Eficiencia Energética que lo ha elaborado el Ministerio de Energía, en donde se destacan unos objetivos específicos, que es el propiciar el uso racional de la energía eléctrica y la disminución de los combustibles fósiles. Como les decía, la transición energética, cocinas de inducción, focos ahorradores, el cambio de refrigeradoras, son políticas que han dado resultados y que se han visto que permiten, primero, usar mejor nuestra propia energía, que es soberana, que es propio del Ecuador. Y segundo, al país nos representa gastos porque no estamos comprando derivados del petróleo, pese a ser un país productor. Lo segundo que es reducir los costos de producción. Esto es netamente optimización en los sectores energéticos y esa es una de las aristas de la eficiencia energética. De la mano va a disminuir los impactos ambientales, todo esto con lo que les mencioné en anterioridad, y también qué es lo que es fomentar la eficiencia en la economía y en la sociedad, es decir, una sociedad que consume
que consume más, se puede ver dos aristas. Consume más, está bien hacia la economía, o tal vez estamos consumiendo más, pero no estamos teniendo planes de eficiencia energética, lo cual hace que seamos ineficientes. Entonces, hacia allá es a donde van los objetivos específicos del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Aquí convergen varios actores. Veo que también está conectado gente de la academia, y esto es muy importante porque necesitamos nosotros primero el marco jurídico en el cual nos desenvolvemos. Por más técnicos que seamos, siempre nosotros debemos de estar con el marco jurídico vigente y saber hacia dónde podemos movernos. Podemos tener muy buenas ideas dentro del punto de vista de la academia, dentro del punto de vista de la investigación pragmática, pero necesitamos siempre que haya una convergencia. Primero, la academia, que es la que desarrolla la ciencia y el conocimiento. Segundo, con los ministerios, con la parte gubernamental, que nos permiten que el accionar de la política pública. Y el tercero, con la legislación, con todos los entes de regulación, normativa y control que existen. Todo esto tiene que converger. El momento que converjamos y también se realice la transferencia con alianzas público-privadas, con la academia y el sector privado, o la academia y el sector público, todo esto siempre ayuda a que se pueda fomentar los planes y las acciones de movilidad eléctrica y específicamente de eficiencia energética. Y algo muy importante de rescatar, que es el objetivo sectorial, ¿no? Entonces nos dice que es garantizar la estabilidad y permanencia de las políticas, planes, proyectos de eficiencia energética en el largo plazo, pero que fortaleciendo lo que les dije en anterioridad, los marcos jurídicos e institucionales existentes, y también convergiendo esto en todos los aspectos. Acá se planteó una meta para el 2020, que era contar con un marco jurídico fortalecido y una institucionalidad sólida orientada a la promoción de la eficiencia energética. Sí, se ha trabajado en esto, como lo dijo Patricio, y como les voy a exponer a posteriori. Ecuador tiene una ley de eficiencia energética que está vigente desde marzo del 2019. Esto es muy importante porque a través de ella se está dando los lineamientos para aterrizar y decir cómo podemos hacer ya la migración tecnológica y la transferencia tecnológica. Entonces, esto es muy importante. Se ha hecho acción de esto, sí, pero todavía falta un poco más. También es se podría decir, un compromiso que está por cumplirlo ya el ministerio, que es el reglamento a la ley de eficiencia energética, porque con esto se consolida ya el marco jurídico y da pautas tanto para el regulador de los sistemas energéticos, ahora que está todo consolidado, de que pueda tomar los planes y, perdón, sobre todo que pueda establecer la normativa y la regulación vigente para que pueda llevar a cabo los planes que se tienen. Bueno, entonces con todos estos antecedentes que les mencioné a modo macro, aterrizamos ya en lo que es ya la movilidad eléctrica. Entonces, básicamente voy a hablar de vehículos eléctricos. Hay muchas aristas de la movilidad eléctrica, pero vamos a hablar de vehículos eléctricos. Robert Anderson fue el primero que surgió hace 50 años 50 años antes del motor de combustión interna. Estoy hablando esto del siglo XIX, por 1830. Él ya tuvo la iniciativa de utilizar la energía eléctrica, particularmente los motores de inducción, para poder trabajar y tener en cuenta un vehículo, ¿no? Un vehículo eléctrico que pueda desplazarse en muy pocas distancias. ¿Por qué? Porque estábamos supeditados a la tecnología de las baterías. Entonces vemos que eso fue un inconveniente que le daba la autonomía, ¿no? Entonces, pero un dato muy importantísimo es de que para inicios del siglo XX, para 1900, el parque automotor de Estados Unidos, el 28% ya representaban autos eléctricos. ¿Por qué? Porque les digo, fueron los pioneros y surgieron justamente con esto de las guerras de las corrientes entre las grandes potencias, como fue Westinghouse, Edison, y también con los aportes de Nikola Tesla. Otra cosa importantísima, que es de Detroit Electric Car, que fue una empresa que unía a dos de unas connotadas personalidades en lo que son los sistemas energéticos, que fue el señor Thomas Alva Edison y el señor Henry Ford. Ellos tenían ya sus vehículos eléctricos fabricados, que podían ir hasta velocidades de 32 kilómetros por hora. Tenían baterías de plomo ácido y que eran recargables. Pero, como les dije en anterioridad, el inconveniente que se tuvo en ese entonces era la autonomía.
Pero ¿qué pasó entonces? ¿Cuál fue el motivante que mermó o apaciguó lo que era el posicionamiento que iba alcanzando la movilidad eléctrica? Es el motor de combustión interna y el boom petrolero. Y nuevamente el señor Ford, eh, estamos hablando en el concepto, en el marco de más o menos la Primera Guerra Mundial, el boom petrolero y el motor de combustión interna y la facilidad que tenían de transportar el energético primario, que eran los derivados de petróleo, hizo que la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos vayan hacia desaparecer, se podría decir, para la masificación mundial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que se podrían tener con los vehículos eléctricos? Primero es de que no contaminan la atmósfera ni el medio ambiente porque no están utilizando combustibles contaminantes. Requieren mínimo mantenimiento en comparado con sus pares que son el motor de combustión interna. Y ya en términos de energéticos, esto es muy importante porque la eficiencia energética que tienen bueno, el sistema de electromovilidad son mayores a los 90, al 90% cuando los sistemas de motor de combustión interna no llegan a más allá del 40% de eficiencia. Entonces, son bastante ineficientes y contaminantes. Aquí quise poner también unos inconvenientes. ¿Y por qué lo pongo como actuales? Porque en el desarrollo de la ciencia se ha visto que esto se está mejorando. Entonces, el primero es de la autonomía limitada, que está supeditada netamente a la capacidad de las baterías. En los precios todavía, los precios de mercado que tienen los vehículos eléctricos todavía son elevados comparados a sus pares del motor de combustión interna. Los inconvenientes que son las infraestructuras de estaciones de carga. A mí me gusta hablar de estaciones de carga porque le veo mejor que la electroliniera, o sea, porque estamos hablando como que la electroliniera como algo que tiene que ver como gasolinera o algo, y no, sino más bien es una infraestructura de una estación de carga. Ese es el término que me gusta más utilizar eh, y es al que debemos requerir. La carga doméstica, esto sí es un inconveniente porque primero depende de la potencia que se contrate con la empresa eléctrica de distribución y también del esquema regulatorio que se tenga. A nivel internacional, por ejemplo, Alemania, los países nórdicos tienen estaciones de carga ya en conjuntos como en ciudades privadas y todo lo demás, donde se puede gestionar sistemas de carga rápida, pero para la realidad ecuatoriana la carga doméstica sí o sí tiene que ser lenta. ¿Por qué tiene que ser lenta? Para que no haya un requerimiento abrupto de potencia desde la red de distribución, que por lo general es de baja tensión. Pero aún así, no habría inconvenientes desde el punto de vista del reforzamiento, porque, como les dije en anterioridad, en el año 2015, 2014-2015, se reforzó el Sistema Nacional de Generación, de Transmisión, de la Distribución, porque estábamos esperando la migración tecnológica de las cocinas de inducción. Entonces, para eso nuestro país está muy bien preparado. ¿Hacia dónde vamos con el cambio de paradigma de la movilidad? La movilidad, el- manifestamos que sea un nuevo paradigma. ¿Por qué? Porque es hacia dónde está yendo y hacia dónde debe ir los sistemas energéticos y particularmente el sistema eléctrico. Primero es de que la movilidad tiene que ser electrificada, aprovechar la penetración de energías renovables no convencionales que tiene el mundo y el Ecuador como tal. Eh, Tiene que haber la conectividad. Estamos viendo un boom de la masificación de lo que es el Internet de las cosas. También el paradigma de la movilidad tiene que ser una movilidad compartida y también tiene que haber la conducción autónoma. Tal vez a la conducción autónoma todavía no vayamos en el corto plazo en la realidad latinoamericana, pero ya estamos viendo de que, por ejemplo, los autos Tesla pueden conducirse autónomamente en los Estados Unidos. Para todo esto, obligatoriamente necesitamos, primero, la oferta energética; segundo, las políticas públicas de establecimiento; y tercero, necesitamos también la reglamentación, el marco regulatorio y de control para saber en dónde nos enfrentamos. La electromovilidad entonces se presenta como tal como una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, como les dije en anterioridad, en la matriz energética y también en el ambiente. Los vehículos eléctricos permiten un ahorro del 40% de la energía primaria con respecto al motor de combustión. Lo que les decía, las eficiencias hacen que, si hacemos un análisis comparativo, vemos que el vehículo eléctrico es mucho más eficiente que el par de combustión. También disminuye hasta un 60% las emisiones de CO2 comparado con uno de combustión.
Y esto es una línea base que debe partir las bases de eficiencia energética y hacia dónde va la política pública. Ahí viene la sugerencia acá al ministerio de que hacia dónde debe de enfocarse la política pública. Y la mayor introducción de los vehículos eléctricos permitirá también la mayor inclusión de las energías renovables, como lo voy a demostrar luego en unos casos de estudios. Los beneficios para intersectorial, para los servicios públicos, para el sector eléctrico y también para el sector privado, porque se puede dinamizar la economía. El consumo de mercado de venta de energía más eficiente y que se pueda gestionar la curva de carga también a través de mecanismos de tarifa horaria o algo por el estilo. Se puede apaciguar la curva abrupta que tenemos en horas pico. eh, También hay necesidades de expansión de los sistemas de gestión de la red y la mayor participación también lo que es la generación distribuida y también el almacenamiento. ¿Por qué digo el almacenamiento? Porque hay esquemas de vehículos eléctricos que se denominan el vehicle to grid, que permiten que el vehículo pueda inyectar también la energía que tiene guardada en sus baterías, y esto es un esquema hacia dónde tiene que ir y hacia dónde van a ir también los sistemas de distribución en el Ecuador. Bueno, entonces, comparativamente, el vehículo eléctrico es muy parecido al de combustión desde su punto de vista de chasis, de infraestructura, pero aquí varía algunos aspectos. Primero, que tiene su sistema de baterías y, lógicamente, tiene una electrónica de potencia bastante avanzada que permite gestionar la corriente directa de las baterías en corriente alterna, y esto puede mover motores. A grosso modo no quiero entrar en detalles de esto, pero es así como se presenta un vehículo eléctrico. El energético, lógicamente, va a estar de la energía almacenada que se tenga en las baterías. Y ahora quiero mostrarles qué está pasando en el mundo. En las ventas mundiales han tenido un crecimiento exponencial. Entre el 2017 y el 2018, las ventas a nivel mundial superaron un 60%. Lastimosamente, en nuestro país tenemos todavía un retraso de lo que es la adquisición de vehículos eléctricos, pero vemos que a nivel mundial los que tienen mayor posicionamiento son marcas como Volkswagen, Hyundai, Tesla y BYD también, que ha tenido un muy buen posicionamiento en China y que está abarcando mercados como el latinoamericano. Perdón. Entonces, hay dos tecnologías, se podría decir, a grosso modo, que abarca la movilidad eléctrica como tal, o sea, que se denomine electromovilidad. El primero, que son los vehículos que están basados en baterías, es decir, nosotros cargamos las baterías y esas baterías nos dan energía. Y el otro es el vehículo híbrido eléctrico, es decir, son vehículos híbridos que tienen también su motor de combustión, tienen un motor eléctrico, tienen un sistema de almacenamiento de baterías, pero estos también tienen la posibilidad de conectarlos o son enchufables. Entonces, hacia allá es a donde debemos ir. No debemos de satanizar a los vehículos híbridos, porque el vehículo híbrido sí o sí es un mecanismo de transición a corto plazo de lo que es la movilidad eléctrica. Y qué mejor que vayamos preparándonos con la política pública hacia que los vehículos híbridos van a ser los híbridos enchufables y los eléctricos como tal, el futuro de la movilidad eléctrica en nuestro país. Bueno, acá vemos una tabla que les quise compartir, eh, que tiene la autonomía en kilómetros de autonomía, la capacidad de la batería y también los modos de carga. ¿Qué de rescatar acá? Que no todos los vehículos eléctricos tienen los mismos modos de carga. Algunos pueden cargarse rápidamente a través de corriente continua, y otros pueden cargarse lento o medianamente rápido a través de corriente alterna. Esto va a estar supeditado a la capacidad del controlador que tenga el controlador electrónico que tenga el vehículo eléctrico. Entonces, cuando queremos cargar algunos vehículos eléctricos en continuo para que sea una carga rápida, estamos bypassando el controlador y directamente vamos con la energía hacia las baterías. En cambio, cuando estamos conectando de la red alterna, que puede ser la domiciliaria, necesitamos rectificar esa corriente, y esa corriente tiene que ir a los sistemas de batería. Vemos que las autonomías dependen de cada una de las marcas y también de las capacidades de las baterías, pero por lo general están
en autonomías de 160, 180 kilómetros, de las marcas comerciales que se vieron hasta la fecha de esta tesis de un amigo que la realizó. Y la capacidad de las baterías está supeditada a la tecnología que tiene como tal. Bueno, ¿cuáles son los incentivos para el impulso de los vehículos eléctricos en el mundo? Bueno, acá tenemos en consideración esta lámina que nos permite ver qué está pasando en el mundo y cómo podemos tomar las políticas de adaptación y aterrizarlas a nuestra realidad. Como les dije en anterioridad, los países de la península escandinava, los países nórdicos, son los que han dado prioridad a este tipo de tecnologías y también de la mano va con China, Deutschland, o sea, Alemania y también Estados Unidos. Entonces vemos que las características de descuento en los registros, ¿qué quiere decir esto? De que si tú adquieres un vehículo eléctrico, tú puedes tener descuentos en los sistemas de comercialización, inclusive de la energía. En esto casi prácticamente van en convergencia todos, que tienen excepciones en lo que es el impuesto al valor agregado. Algo muy importante que ha permitido que Suecia y Alemania tengan muy buen posicionamiento en la movilidad eléctrica son los créditos fiscales, ¿no? Es decir, que el Estado está en capacidad de darte un crédito para que tú tengas una adquisición de un vehículo eléctrico. Rebajas en impuestos a la circulación, que vienen a ser como las matrículas que comúnmente llamamos en el Ecuador. Excepciones, inclusive en algunos para países como Islandia, China y Alemania, de lo que es el impuesto a esta misma circulación y otros conceptos, ¿no? Como excepción de peajes, parqueos o impuestos. O sea, todos estos han sido motivantes que han dado para que la gente pueda migrar tecnológicamente hacia movilidad eléctrica. Y también, bueno, en Noruega esto sí es exclusivo de ellos que tienen el acceso a rutas exclusivas y cargadores exclusivos alrededor de todo su país. Hacia donde va también Dinamarca, Islandia y lógicamente Noruega es a carriles exclusivos, es decir, tener vías dedicadas para únicamente sistemas de movilidad eléctrica. Y en lo que sí tiene mucho posicionamiento China y Alemania es en que son buses municipales o el sistema de transporte público ya está siendo altamente eléctrico. Y también no debemos dejar de lado a los fabricantes, ¿no? Los fabricantes de vehículos eléctricos, por adherirse a esta nueva transición tecnológica, también tienen descuentos en lo que tiene que ver incentivos eh, o impuestos que deben de pagar alrededor del mundo. Bueno, continuamos. ¿Cómo se proyectan las ventas mundiales de los vehículos eléctricos? Como les dije, China, la Unión Europea, y los nórdicos son los que tienen las metas muy claras y todos convergen en algo, que son al 2030. Unos manifiestan de que todo su parque automotor al 2030 ya haya sido migrado tecnológicamente en cierta participación y ya sea donde voy es de que tenemos la ley de eficiencia que manifiesta que a partir del 2025 el sistema de transporte público en el Ecuador continental debe de ser eléctrico. Entonces vemos que el camino está enrutado, tenemos el mecanismo hacia dónde ir y vemos que los países desarrollados y que tienen matrices energéticas muy parecidas a nosotros con diversidad inclusive de renovables, y en muchos casos nosotros somos superiores en términos porcentuales, ¿no? Lógicamente, porque tenemos una buena oferta de electricidad. Bueno, con todo esto del acontecimiento mundial, quisiera aterrizar ahora en el Ecuador. Entonces, decir, ¿qué ha pasado en el Ecuador o qué se tiene en el Ecuador? Esto es tomado de la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Eléctrica y Sostenible, de la cual también soy parte del directorio y que también les invito a ustedes de que puedan ser parte de la Asociación de Movilidad Eléctrica y Sostenible. Es una organización civil, sin fines de lucro, apolítica, en donde nuestro objetivo también es impulsar la movilidad eléctrica en todas sus formas en el país. Pueden ahí chequear en sus redes sociales. Y bueno, vemos de que al año 2017 la ciudad de Loja fue pionera en implementar ya taxis eléctricos con una flota de 51 taxis en Loja. Esos taxis hasta el día de hoy siguen funcionando y trabajan bastante bien. Luego, en el año 2019, una flota de 20 vehículos eléctricos y 50 taxis eléctricos está operando en la ciudad
de Guayaquil. Y para el año 2021 ya se tiene un programa de recambio de taxis convencionales por eléctricos que también impulsa el municipio de Guayaquil a través de algunas de las taxis, perdón, de las cooperativas de taxis del Ecuador. Y se han tenido planes pilotos en Cuenca, Quito y Galápagos de autobuses eléctricos, donde los hemos visto ya rodando por las calles. Entonces vemos de que sí es factible traer esta tecnología al país y que se puede estar en condiciones. En lo que corresponde al sistema de transporte público masivo, debemos decir que la ciudad de Quito fue pionera en movilidad eléctrica. ¿Por qué digo pionera? Porque desde el año 1996 tenemos el metro de Quito, perdón, el trole de Quito. El trole es un sistema de movilidad eléctrica, se mueve a través de electricidad y tiene también un sistema híbrido que también podría trabajar con su motor a diésel, pero ese es el caballito de batalla del cual se parte y se ve que sí se puede realizar a través de ingeniería ecuatoriana, de establecimiento de políticas claras, se puede realizar estas políticas. Y bueno, lo que vamos de mayoritariamente el metro de Quito, que está próximo a inaugurarse, también el sistema de electromovilidad en Ecuador, el tranvía de Cuenca, que está funcionando desde el 2019, que es muy bonito, y también algo que llama la atención bastante es la aerovía de Guayaquil, ¿no? Entonces, que vemos que el sistema de transporte público también juega un rol fundamental en lo que es la movilidad eléctrica, justamente porque demanda de mucho consumo energético. Al año 2020, para agosto, en el Ecuador existían apenas 485 vehículos eléctricos y esto representa menos del 0.02% del parque automotor que se encuentra matriculado. Entonces vemos que todavía, si bien estamos preparándonos, estamos con un marco jurídico que va avanzando, estamos con una oferta energética muy buena, pero vemos que todavía falta incentivos desde dónde, desde el comprador, desde el usuario de cambiar tecnológicamente. Eh, ¿Qué legislación está a favor de la electromovilidad en nuestro país? Bueno, como les decía, el puntapié inicial de todo esto fue la Ley de Eficiencia Energética vigente desde el 2019 y reformas a la Ley de Tránsito que se están realizando actualmente en el Parlamento Nacional. A rescatar de lo que manifiesta las leyes anteriores, desde que a partir del año 2025 los vehículos eléctricos para el sistema de transporte público urbano deben de ser vehículos eléctricos. Esto es muy importante porque ya estamos sobre la marcha del tiempo. A partir del año 2026 los vehículos de uso comercial deben ser reemplazados por vehículos eléctricos. Tarifas eléctricas preferenciales para la carga de los vehículos eléctricos. Ya había tarifas preferenciales que había manifestado el ex entonces Arconel. Hay políticas de cero impuestos relacionadas con el IVA, el ICE y aranceles para los vehículos eléctricos y los sistemas de carga. Esto es muy importante porque esto motiva, pero todavía se debe realizar más desde el sector privado de traer vehículos eléctricos un poco más asequibles a la economía nacional. Lo importante es de que se declaró de interés público la movilidad eléctrica y sostenible. Esto es muy importante porque nos da el marco jurídico para poder posicionar esta tecnología. Aquí viene una convergencia de lo que es el gobierno, los GATS, que deben incentivar el posicionamiento de los vehículos eléctricos. Y aquí viene un llamado de atención al Ministerio de Transporte, ¿no? Porque el Ministerio de Transporte es el ente rector del transporte como tal en el país, valga la redundancia. Entonces, ellos también deben de trabajar y trabajar intersectorialmente, ¿no? O sea, tenemos muy buenos técnicos de lo que es el sistema energético del país, particularmente el sistema eléctrico. Eh, hay los avances, pero necesitamos trabajar también con lo que son el sistema, perdón, el Ministerio de Transporte y también con los GATS, porque los GATS muchos son responsables del sistema de transporte público en sus ciudades. Entonces, ellos también deben de converger sí o sí a las reformas que se deban realizar tanto a sus normativas internas que vienen a ser las regulaciones municipales, ordenanzas que le llaman en los municipios y los GATS, para que permitan la migración tecnológica. Bueno, y luego viene lo que son gratuidad por ejemplo, beneficios para parqueo en espacios públicos. Y algo muy importante que es bueno dar el ejemplo, se podría decir que las entidades públicas y comercios que destinen por lo menos del 2% de los espacios para vehículos eléctricos. Esto es muy importante porque al momento de masificar el uso, de masificar la oferta, de masificar la accesibilidad, la gente va a motivarse para migrar tecnológicamente. Bueno, aquí unos datos.
En esto ya ha venido trabajando, como le dije en anterioridad, y trabajando muy bien lo que es la ExArConel y el Ministerio de Recursos Naturales, de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Para en el año 2018, realizaron un estudio en donde preveían cómo va a ser la demanda de los vehículos eléctricos, que eran casi 300.000 vehículos, y determinaron que hasta el año 2032 los impactos de términos de energía van a ser de un aumento de 1,79% en el requerimiento energético que pudiese tener el Sistema Nacional Interconectado, y en términos de potencia de 1,71%. Se concluye de que no hubo inconvenientes, o no se tendría inconvenientes a futuro que comprometan la seguridad operativa del SNI, que tiene que estar en alrededor de 20% para lo que es en términos de potencia y 10% para términos de reservas energéticas. Entonces vemos de que ya se ha trabajado, de que se han dado los pilares fundamentales y muy bien establecidos. Por otra parte, el pliego tarifario al 2019, esto tomé información que estaba disponible en la web, se manifestó que con la resolución 03815 del ExArConel establecía la tarifa horaria aplicada para los medidores dedicados. Es decir, si usted quiere cargar su vehículo eléctrico domiciliario, necesita usted un medidor dedicado, es decir, un medidor que, que mida, valga la redundancia, la energía consumida por su vehículo eléctrico, y aparte de la energía demandada por la propia demanda de su hogar. Algo muy importante es que, miren, tenemos estos precios de la energía. Los precios de la energía que van entre 5 y los 10 centavos de dólar. A nivel general, estos precios de la energía son muy buenos, son muy competitivos, son de los mejores de la región, y justamente motivan ¿a qué? A aplanar la curva de carga. Porque vemos que de lunes a viernes, dicen de 8 a 10, hasta las 18 horas, cuesta 8 centavos de dólar el costo del kilovatio hora. Pero en horario pico, lógicamente, porque tendríamos una tarifa horaria diferenciada, y en esta coincide con la máxima demanda de todo el sistema energético eléctrico nacional, tiene un costo más elevado de 2 centavos, pero si nosotros cargamos en horas de demanda valle o de demanda media, se podría tener una tarifa de 5 centavos del kilovatio hora. Y bueno, lógicamente acá vienen costos asociados al requerimiento de demanda y de la comercialización de la energía como tal, pero vemos que en cualquiera de estos escenarios se plantea muy buenas tarifas que se han realizado muy bien, y sobre todo que motivan al usuario para migrar tecnológicamente. De idéntica manera, según el pliego tarifario del 2019, se establece ya costos para la tarifa para las estaciones de carga. Como les decía, esto es lo que me gusta a mí llamar más bien que electrolineras, es decir, la estación de carga. La estación de carga es un sistema en donde tiene que conectarse a cierto nivel de tensión, ya sea esto a niveles de distribución o de subtransmisión, una estación transformadora, y como tal la estación de carga, que aquí se debería trabajar, y infiero de que está haciéndolo muy bien ya Arconel y las empresas eléctricas del sector, las empresas de distribución del Ecuador, de que están trabajando en ver los mecanismos para, primero, ofertar energéticamente los puntos de conexión donde se puedan establecer las estaciones de carga masivas, y también ver la posibilidad de que la conexión sea en corriente directa o en corriente alterna. Por lo general, se está trabajando con rectificadores de casas comercializadoras y todo lo demás, pero sí sería bueno plantear unas opciones de HVDC a nivel de subtransmisión de algo, que es hacia donde está yendo, por ejemplo, China, o hacia donde está yendo Noruega, de migrar inclusive la tecnología hacia la corriente continua, ¿no? Eh, ¿Y qué más se rescata de acá de las estaciones de carga rápida para las estaciones de carga? Es de que estas tienen que estar supeditadas a las obligaciones que establezca tanto el ARCONEL y la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, sobre todo para fijar los costos, ¿no? Para que no haya un costo elevado, o un precio, perdón, un precio elevado de la energía, sino más bien tiene que estar limitado por el organismo regulador del sector eléctrico, y que realiza los pliegos tarifarios. Bueno, con todos estos antecedentes que he hablado
en anterioridad, quisiera presentarles en primera instancia dos casos de estudio. El primer caso de estudio fue derivado de dos investigaciones que realizamos en conjunto con el profesor Marcelo Pozo de la Escuela Politécnica Nacional, en donde en primera instancia se partió con qué pasaría si migramos el parque automotor de pasajeros, el sistema de transporte público, y haciendo un análisis comparativo de el consumo que tiene el parque automotor de pasajeros, que es a diésel básicamente, y qué pasaría si es que le migramos tecnológicamente bajo las condiciones actuales y con proyecciones estadísticas hacia el año 2025, que es el punto de partida de la ley de eficiencia energética. Y seguidamente, con los resultados obtenidos en parciales en esa primera investigación, determinamos de cómo el migrar tecnológicamente ayuda a reducir considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera, al tener en cuenta el parque automotor, que es uno de los sectores de toda la matriz energética nacional de que mayor consumo de energía representa. Entonces, bueno, con este segundo artículo tuvimos la oportunidad de ganar en el año 2020 el mejor trabajo de aplicación técnica en la prestigiosa revista de energía de SENACE. Bueno, como les decía, lastimosamente siempre tenemos, no lastimosamente, tenemos que cumplir el marco regulatorio y amparados en la Constitución y las leyes para realizar cualquiera de los estudios. Entonces vemos que la Constitución de la República establece que el artículo 14 nos manifiesta el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y que garantice la sostenibilidad y el suma causal o el buen vivir. Y declara de interés público la preservación del ambiente. Entonces esto es muy importante porque sabemos hacia dónde vamos. Como les manifesté anterioridad, muchas veces el motivante también fue la ley orgánica de eficiencia energética expedida desde el año 2019, que particularmente en el artículo 42 especifica que la comercialización de electricidad para carga de vehículos eléctricos puede ser ofrecida por personas naturales o jurídicas habilitantes mediante la firma de un contrato de comercialización de la energía. Entonces, esto también es muy importante porque da las pautas de hacia dónde se puede utilizar la energía o desde dónde viene la energía y bajo qué organismo regulatorio. Brevemente, la metodología que utilizamos fue la siguiente. Partimos del sistema de transporte público del Ecuador. Como les dije, son los autobuses de diésel, entonces vimos cómo está la situación energética de los autobuses diésel. Calculamos la energía consumida por este parque automotor. Con la energía consumida determinamos el factor de emisión relacionado al energético primario que tienen, que viene a ser el diésel, y con ello calculamos las emisiones de CO2 que están supeditadas a esta tecnología. En contraparte, vimos cómo está primeramente la situación energética del Sistema Nacional Interconectado del país. Vimos cómo está la oferta de electricidad del Sistema Nacional Interconectado, los factores de emisión asociados a los combustibles fósiles del parque generador térmico principalmente que dispone el país, y con ello calculamos las emisiones de CO2 del parque térmico del SNI. Una vez que calculamos tanto las emisiones de la migración tecnológica y también las propias emisiones, vamos a tener las emisiones generales. Y ahí determinamos que inclusive en diferentes escenarios que les voy a mostrar a continuación, siempre es favorable y se emite menos emisiones, inclusive con la migración del 100% del parque automotor del sistema de transporte público del Ecuador. Bueno, entonces partamos de acá de cómo estuvo la matriz energética para el año 2017. Esto fue realizado con datos del balance energético nacional 2018, que era lo que estaba disponible hasta ese entonces. No ha variado mucho en términos porcentuales relativos de lo que está actualmente en nuestro país, pero vemos que el sistema de transporte de los energéticos en general representa casi el 53% del consumo energético nacional. Entonces nos podemos dar cuenta de cuál es la importancia que tiene el sistema de transporte público y también cuál es el energético primario que utiliza, que son derivados del petróleo. En contraparte, lo que nos interesa es el consumo de electricidad en el país, que estaba, me parece entonces, en 17.22%, y acá tenemos otro consumo energético tanto del sector residencial e industrial. Pero bueno, estas son las condiciones primarias que se dieron.
Ahora, de este 52.29%, vemos que el sistema de transporte terrestre representa el 94% de participación. Luego tiene el sistema aéreo el 1% de participación en la matriz energética nacional y 5% el sistema marítimo. De este 94% vemos que la carga pesada y la carga liviana, lo que son los autobuses, los taxis y los vehículos en general, tienen esta severa participación. ¿Hacia dónde fuimos nosotros? Justamente hacia el sector del transporte de carga liviana, se podría decir que es hacia donde está catalogado el sistema de transporte público, que representa un 21% de todo el consumo energético nacional, del 52.29% de todo el sistema energético nacional de la matriz del país. Bueno, eso vimos de cómo estaba la matriz energética, la matriz de consumo, para determinar un modelo que nos permita, la parametrización adecuada para las variables eléctricas que vamos a considerar a continuación. Pero nos preguntamos cómo está la oferta de electricidad en el Ecuador. Bueno, acá hay mucha gente que es técnica, pero también hay gente que no está relacionado al sector eléctrico. Bueno, el sector eléctrico en general, a grosso modo, se conforma de las estaciones de generación, de las centrales de generación, sea cual esta la tecnología que tenga. Necesita una red de transporte que se denomina la transmisión. Hay las subestaciones de transmisión y subtransmisión que reducen por lo general los niveles de tensión de alta tensión a media tensión. Y luego tenemos los sistemas de distribución y comercialización de energía. Hacia acá es hacia donde vamos a tener la oportunidad de trabajar y en donde se va a conectar masivamente los sistemas de movilidad eléctrica. ¿Sí? Estamos hablando de los sistemas de distribución, básicamente en medio y bajo voltaje a lo sumo. Pero ahora, ¿cómo está la matriz de generación? Perdón, ¿cómo estuvo la matriz de generación de nuestro país? Como les dije, para datos al año 2018, que fue la base del estudio. Para ese entonces, la participación de hidroelectricidad en el Ecuador estuvo con 88% de disponibilidad, perdón, de energía producida a través de hidroelectricidad. Y teníamos un parque térmico del 10%, entre los cuales está gas natural, otros combustibles, fuel oil 4 y 6 y diésel. Y tenemos una participación pequeña en biomasa eólica y fotovoltaica. En la actualidad, vemos que la matriz energética de electricidad en nuestro país está por sobre el 90, 92, 94% inclusive. Entonces, los estudios que nosotros realizamos para ese entonces nos daban unos resultados que eran un poco más pesimistas, se podría decir, pero viéndole en el marco de la migración tecnológica y hacia la demanda que va a requerir el sector eléctrico, está muy bien, porque determinamos en condiciones más desfavorables, si cabe el término. Perdón. Entonces, con ello, nosotros decimos, bueno, nos planteamos la pregunta de cómo hacer con el parque automotor, básicamente el sistema de transporte público. Lo que les decía en anterioridad, cuáles fueron las motivaciones, la ley de eficiencia energética, y nos preguntamos si debe o no haber esta migración del sistema de transporte público de diésel al sector eléctrico. Para lo cual nosotros partimos de una línea base, que era determinar la cantidad de vehículos, de autobuses que tenía el país. Y en base a un modelo desarrollado para 10 años atrás, determinamos a través de regresión matemática y estadística inferencial cómo podríamos tener un modelo que nos permita año a año ver la migración, perdón, el crecimiento del parque automotor de transporte público. Pero por su parte, desarrollamos también una estrategia metodológica basada en la estadística de que nos permita a través de 3 escenarios ver cómo va a haber la reconversión. Es decir, si es que los autobuses ya están reconvertiéndose hacia eléctricos en aras del 2025. ¿Por qué hasta el 2025? Porque desde el 2025 en general, perdón, a posteriori, vamos a tener ya la masificación del sistema de transporte público que tiene que ser eléctrico. Para lo cual determinamos unas diferentes penetraciones, es decir, para que no todo sea lineal y decir vamos a penetrar o vamos a migrar tecnológicamente todo. Entonces partimos de un primer escenario de un 25%, luego de un segundo escenario de un 50% y finalmente un escenario
del 100% de metodología, de migración tecnológica. Y los resultados de los que partimos también era que hicimos un análisis comparativo tomando en cuenta los energéticos, poderes calóricos, de lo que es el diésel y cómo estaba el sistema eléctrico, perdón, el sistema de transporte público y qué pasaría comparándolo con las mismas características de un sistema eléctrico, de un autobús, por lo general tipo. Vemos que en requerimientos energéticos para el año 2017, que era la línea base de los datos históricos de los cuales partimos del modelo estadístico, determinaba que la energía demandada por el sistema de diésel era de 1.800 gigavatios hora aproximadamente. En cambio, teniendo en comparación el factor de eficiencia energética que tiene la movilidad eléctrica, vemos que es 417 gigavatios hora. Entonces, de entrada vemos que energéticamente es superior el autobús eléctrico. Y como les comentaba, acá estamos viendo ya la demanda de los resultados obtenidos del modelo. Acá está la referencia. Bueno, si gustan alguna de mis publicaciones, están disponibles en mis repositorios de ResearchGate y son de acceso gratuito para que puedan ver con mayor detalle cómo se trabajó el modelo matemático. Los escenarios que les decía, 2019 hasta el 2025, los diferentes escenarios de penetración con las variabilidades, vemos que para el año 2025, en los tres escenarios de requerimiento de energético desde el que requeriría abastecer la matriz de electricidad del Ecuador está entre los 510 y los 642 gigavatios hora año. Entonces, esto es muy importante porque vemos que determinamos cuánta energía en sí se requeriría para abastecer esta demanda. Una vez de que determinamos ya la reconversión energética, nos preguntamos, y esa era la siguiente contribución de esto, es ahora tenemos que calcular la cantidad de emisiones del parque generador térmico del Ecuador. Como les dije en anterioridad, teníamos para ese entonces una matriz energética con 10% de parque térmico. Entonces, teniendo en cuenta sus poderes calóricos neto de cada uno de los diferentes tipos de combustibles y sus factores de emisiones asociados a la producción de electricidad, se determinaron para los mismos años hasta el año 25 la cantidad de emisiones de generación térmica que va a requerir únicamente el sector eléctrico, electricidad que estaba para ese entonces vigente, del cual también tuve la oportunidad de desarrollar, y vimos que había un crecimiento que iba de la mano de la curva de demanda que se crece año a año en nuestro país, que no va más allá del 4 o 5%, perdón, y también teniendo en cuenta la expansión del sistema eléctrico ecuatoriano. Estas condiciones ahora, debido a la pandemia, prácticamente se han mejorado, se podría decir. ¿Por qué? Porque tenemos mayor participación de renovables no convencionales en nuestra matriz energética, pero en cambio la demanda ha tenido una restricción por efectos de la pandemia, pero sé que ya está nuevamente recuperándose y eso es muy bueno porque la demanda de un país, la demanda energética determina el desarrollo económico que está teniendo como tal. Bueno, igual acá determinamos el factor de emisión, perdón, determinamos el factor de emisión de los vehículos de combustión del sistema de transporte público, igual para los mismos escenarios que les manifestamos en anterioridad. Entonces determinamos que una métrica que relaciona las toneladas de CO2 por cada gigavatio hora que demande energéticamente el sistema de transporte diésel estaba alrededor de los 262 toneladas de CO2 por cada gigavatio hora. Entonces, con esa energía calculamos los factores de emisión y determinamos de que únicamente los factores de emisión, es decir, de diésel, representan 723.000 toneladas de CO2. Si regresamos, vemos que únicamente el parque de generación térmica del país representa 1.400.000 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, vemos la participación que tiene comparativamente los autobuses diésel que son muy contaminantes y que casi representan el 50% de las emisiones comparativas de la matriz energética de electricidad del país. Entonces, para que vemos la gran cantidad de emisiones que tiene el
el parque automotor del sistema de transporte público. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones de determinar ya el crecimiento, como les decía, de la matriz de generación, perdón, de la demanda del país, y teniendo en consideración las hipótesis planteadas en el Plan Maestro de Electricidad también que estaba vigente en ese entonces. A destacar que tenemos la demanda eléctrica como tal para el año 2025, donde estoy mostrándole. Vemos la demanda eléctrica, que es el crecimiento propio que se tenía del sistema, sin pandemia, desde luego. Vemos que también se modeló la demanda del Metro de Quito, del tranvía de Cuenca, y también se modeló un poco de participación de los vehículos eléctricos para saber cuánta demanda iban a tener de la red. Y también teníamos lo que son los autobuses eléctricos, que pusimos acá el sistema del 100% de demanda. Y a lo que concluimos es que inclusive pasando el 100% de los vehículos del sistema de transporte público hacia la demanda nacional, no llegábamos ni a los 35.000 gigavatios hora año. Emisiones comparativas, acá vemos de que mostrábamos lo que les dije en anterioridad, vemos las emisiones en gris, están las emisiones solo del sistema de transporte público del país. Y acá los diferentes penetraciones, ¿no? 100% de movilidad eléctrica con el 50% de movilidad eléctrica y 25% de movilidad eléctrica. Entonces vemos considerablemente cómo se reducen la cantidad de emisiones migrando tecnológicamente. Ahora, a nivel de sistema, ya del sistema eléctrico como tal, también quisimos hacer la comparativa. Y miren, esto es importantísimo. Si teníamos nosotros la participación del sector eléctrico, que está en amarillo, más la demanda de los autobuses que, que se obtuvo y la capacidad de las emisiones efectuadas por este sistema, vemos de que siempre hay un crecimiento abrupto en demanda, lógicamente, y también en emisiones. En contraparte, al migrar tecnológicamente el sistema de transporte público, vemos que la cantidad de emisiones, inclusive para el año 2025, se mantienen muy, pero muy disminuidas. ¿Esto por qué? Porque vemos que los sistemas de transporte público basados en movilidad eléctrica son más eficientes e inclusive generan menos emisiones directas, y las emisiones que las emisiones que genere el parque automotor serán para cubrir esa demanda. Entonces, a lo que llegamos desde que miren, se ha demostrado de que en términos de eficiencia energética y tomando en consideración la ley y los escenarios realizados, estamos en condiciones desde el punto de vista de la oferta de abastecer la demanda que requiera la migración del parque automotor ecuatoriano del sistema de transporte público. E inclusive vemos que las emisiones para un escenario de 10% de participación de la matriz de energía térmica en la matriz energética del Ecuador es muy poco considerable, que inclusive todo el parque automotor del sistema de transporte público. Bueno, entonces a lo que llegamos desde que se puede migrar tecnológicamente, sí, estamos en capacidad de abastecer esta energía, desde luego que sí, y también podemos ofertar esa energía, sí. ¿Dónde hay que trabajar? Trabajar en la transmisión, trabajar en la distribución, pero esto ya han tomado acciones muy concretas de las autoridades y también las empresas eléctricas del sector. A donde derivan las conclusiones es de que, bueno, lo que les decían anteriormente, la eficiencia energética permite mecanismos de migración e incorporación de sistemas de movilidad eléctrica amigables con el medio ambiente. Los autobuses eléctricos, al ser más eficientes en términos de consumo y aprovechamiento de energía, permiten reducir el consumo de combustibles fósiles, particularmente el diésel, en el sector transporte, siendo este el de mayor participación de la matriz de energéticos, lo cual permitiría inclusive un ahorro económico al Estado debido a los gastos que incurren en la importación de este combustible. En los tres escenarios mostrados se demuestra que en términos de oferta de la matriz de generación de energía eléctrica no habrá déficit energético, aún teniendo en consideración una penetración migratoria de 100% de los autobuses eléctricos para el sistema de transporte terrestre y público del Ecuador.
Las emisiones de CO2 en la actualidad que produce el parque automotor en diésel representan en términos comparativos, lo que les decía anterior, el 49.28% de las emisiones de generación térmica del SNI. Es lo que decía, inclusive lógicamente sin considerar la demanda de movilidad eléctrica. Para el escenario 3, que era de máxima migración tecnológica, 100% a electromovilidad, la reducción de emisiones de dióxido de carbono es igual a 635.000 toneladas de equivalentes de CO2 y que representa en términos comparativos un 31.21% de reducción de emisiones, inclusive teniendo en cuenta las propias emisiones producidas por el parque generador térmico del Sistema Nacional Interconectado. Con la migración tecnológica hacia sistemas basados en electromovilidad del sistema de transporte público, se han demostrado las mejoras en términos de reducción de emisiones, emisiones de CO2 al ambiente y también las bondades de la eficiencia energética. Bueno, este sería el primer caso de estudio que quería presentarles a ustedes. A continuación, es otra contribución que realizamos también con el profesor Marcelo Pozo, en donde nos planteamos cómo podría ser un sistema de gestión de energía que me modele tanto la demanda de las estaciones de carga en un sistema de microred, pero teniendo en consideración la realidad ecuatoriana. Bueno, esto lo realicé en una ponencia internacional, entonces, bueno, les explicaba que dónde está nuestro país, el Ecuador, y les decía que por qué somos ricos en recurso energético primario de solar fotovoltaica, es porque tenemos prácticamente 12 horas de sol. Y el motivante de esta contribución fue la aplicabilidad de la regulación Arconel 0318, que era los sistemas de prosúmero de autoabastecimiento para usos finales de la energía y que tenía como una de sus premisas hasta sistemas de 100 kilovatios de potencia. Acá lo que partimos fue de representar una curva característica de usuarios residenciales para la localidad de Tumbaco en en la ciudad de Quito. Establecer también el modelo de carga de un vehículo eléctrico basado en sus curvas de medidas y que sobre todo represente una variabilidad en el estado de carga como una función de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El vehículo eléctrico tiene sus baterías, ¿no? Como la batería del teléfono celular, que tiene un estado de carga o un porcentaje de carga. Pero este tiene que variar en función del tiempo. No sé si ustedes se han fijado, muchos de sus teléfonos celulares cuando tienen bajos porcentajes de batería se cargan más rápido en menos tiempo y cuando ya llegan a altos porcentajes de batería se cargan en menos tiempo. Entonces, ese esquema se está representando en los vehículos eléctricos y nosotros al no tener un vehículo eléctrico como tal para establecer las medidas correspondientes del controlador de carga, lo que basamos es a través de curvas dadas por los fabricantes establecer una función matemática basada igual en estadística y modelos de regresión, de que me permita relacionar todas estas variables, sobre todo para establecer un sistema de gestión de energía en un ambiente de una microred con la capacidad de autoproducción, inclusive de almacenamiento de energía y con la capacidad de exportar energía a la red para hacer un sistema de prosumer que se denomina. Bueno, partimos con la construcción hipotética de que las baterías no pueden ser mayores de 24 kilovatios hora y que tengan una carga de hasta 9 horas. Esto es importante porque lo que les decía, los sistemas eléctricos de baja tensión hacia donde van a ir es hacia los sistemas de carga lenta, en donde 9 horas se considera una carga habitual de 0 al 100%, ¿no? Bueno, entonces, bueno, los fabricantes nos daban diferentes datos de la variación de la corriente de carga de la batería y considerando el estado de carga de la misma batería. Entonces, ahí establecimos matemáticamente una relación que me decía, o sea, cuánta corriente puedo yo inyectar en los en el estado de carga que requiera la batería, en bajos estados de carga, va a ser una mayor inyección de corriente parametrizado esto por unidad. Y luego, cómo esta corriente va a ir disminuyendo a medida que avanza la carga. En contraparte, acá también planteé en términos energéticos, ¿no? O sea, necesito mayor energía de la red y cuánto tiempo va a requerir de la misma, comparado con qué, con los requerimientos que voy a tener de de la propia estación de carga que me requiera el vehículo eléctrico. Y acá establecimos también una variación del estado de carga en función del tiempo, considerando ya estas tres variables, ¿no?
Entonces vemos que los modelos de regresión fueron bastante buenos porque teníamos un R cuadrado sobre el 95% que se considera un buen ajuste para los modelos matemáticos basados en estadística. Y con lo cual nosotros determinamos nuestra curva de carga basado en el estado de carga del vehículo eléctrico. Entonces veíamos y poníamos perdón, como consideraciones de que desde las 19 horas se empezaban los sistemas de carga de, de los vehículos eléctricos hasta las 5 de la mañana. Y esta curva nos relaciona tanto el estado de carga, que partimos en diferentes, cada 10% de estado de carga de la propia batería, y los términos de demandantes de potencia, o sea, cuánta potencia yo voy a requerir, y con ello nosotros ya tendríamos la energía demandada de la red. Este era un aporte muy significativo y que les gustó en la exposición que realizamos en el Congreso. Y con estos datos nosotros pudimos parametrizar ya un sistema de microred. Como les decía, las condiciones están dadas para la ciudad de Quito. Perdón. eh, Perdón. Las condiciones están para la ciudad de Quito. Bueno, entonces, ¿de dónde se partió? Fueron de los escenarios de la demanda residencial. Se consideraron dos escenarios de demanda residencial con energía demandada por mes de entre 300 y 500 kilovatios hora. ¿Por qué estas energías? Porque, bueno, lógicamente es gente que habita cierto sector de Tumbaco, de donde se obtuvieron de la estación meteorológica, las curvas de radiación y temperatura, también son conscientes de que tienen los mayores consumos energéticos por su nivel de plusvalía y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, hacia donde fuimos, desde parametrizar las demandas en cada uno de los días, y se determinaron que para este sistema de microred, que podría ser de un sistema residencial, se establecieron 54 usuarios residenciales, y lógicamente que no todos tienen vehículos eléctricos, sino más bien tienen 36 personas o 36 usuarios de vehículos eléctricos. Y como les decía, el aporte era determinar el dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. De idéntica manera, partimos de mediciones de un año de radiación y temperatura, y la llevamos estadísticamente hacia establecer una curva diaria, ¿no? Que nos relacione tanto la radiación máxima que podríamos tener o aprovechable para nuestro sistema solar fotovoltaico, y también queremos relacionar también la temperatura, porque esto determina la eficiencia de los sistemas solares fotovoltaicos. Bueno, acá están todos los parámetros considerados, no voy a entrar en detalle en los cuales. Lo importante es de que la premisa que teníamos en el modelado de esta microred era primero el sistema solar fotovoltaico, con la consideración de que toda la energía solar fotovoltaica que produzcamos a través de las horas de máxima radiación sea almacenada en este sistema de baterías. Sí, en un sistema de baterías que pueda adquirir máximo 70 kilovatios de potencia demandante, pero en términos energéticos que tenga 800 megavatios hora. Fue normalizado esto para tener en cuenta los requerimientos internacionales. Entonces, todo esto que habíamos realizado en anterioridad, y lo que queríamos nosotros mostrar acá es lo siguiente, que podemos relacionar en esta gráfica tridimensional tres aspectos. El primero, que va a ser las horas en las que nosotros vamos a querer recargar nuestro vehículo eléctrico, una variación del estado de carga de cada uno de las baterías, y tercero, que va a ser la energía demandada con esto. Entonces, todo el análisis de las curvas de carga en anterioridad nos determinaron cuánta energía nosotros vamos a demandar de la red eléctrica, y esto ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder parametrizar a través de simulación en Power Factory Disk-Silent, en Quasi Dynamic Simulation, que son simulaciones en el tiempo, que no ven tanto la dinámica, sino más bien pasos discretos de tiempo, para ver cómo se va a comportar energéticamente el sistema de microred. En un primer escenario partimos de la base de que el estado de carga de las baterías de los diferentes vehículos esté entre el 10% y el 40% del estado de carga.
Es decir, que en este escenario nosotros vamos a requerir mayor demanda, tanto de nuestra propia microred e inclusive de la empresa eléctrica para importar. Las premisas de control en las cuales se trabajaron en el modelado fueron las siguientes. Que primero, lo que les dije en anterioridad, que la energía solar fotovoltaica, en primera instancia, sea almacenada en el sistema de baterías que teníamos de la microred y que los requerimientos adicionales sean importaciones de la propia microred. En verde tenemos la potencia, perdón, la demanda que ha adquirido, perdón, el sistema de microred, considerando la propia demanda residencial y los diferentes sistemas de estaciones perdón, los sistemas de vehículos eléctricos que requieren la estación, para lo cual se tuvo los siguientes resultados. Vimos que la producción en términos de kilovatios hora del sistema de paneles solares fotovoltaicos, permítanme un segundito. De acuerdo. Vimos que los sistemas solares fotovoltaicos me representaron 765 kilovatios hora en energía. De acuerdo a la capacidad de la batería y pérdidas asociadas de todo el sistema, se tenían 701 kilovatios hora almacenados o en capacidad de exportar esos 700 kilovatios hora hacia el sistema de las estaciones de carga, que para este escenario, considerando lo que les decía, la variabilidad entre el 10 y el 40%, demandaban 885 kilovatios hora de energía, y la energía demandada por el sistema residencial eran de 624 kilovatios hora. Bueno, ya estamos por acabar, permítanme un segundito. Y bueno, ahora hacia dónde vamos, desde que aquí sí o sí para este escenario requeríamos nosotros una importación de energía desde la empresa eléctrica que eran 900 kilovatios hora e inclusive teníamos capacidad de exportación de 146 kilovatios hora. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cómo es de que importa y se exporta? Porque esto es un balance neto. En hora a hora tenemos diferentes horas la variación de la energía y esto es como queríamos modelarlo en la curva de tiempo de un día. Acá tenemos otro escenario que se partió de entre el 50 y el 70% de las estaciones del estado de carga de cada uno de los vehículos eléctricos, en donde vimos de que, bueno, acá se tiene ya una menor importación de energía, que son 524 kilovatios hora en todo lo que es el día. Se tiene una exportación de 292 kilovatios hora, justamente es en las horas donde se aprovechó mejor el recurso solar y no se tuvo la demanda como tal de los sistemas de electromovilidad. Y un escenario tercero que consideramos entre el 80 y 90% del estado de carga de la batería. Bueno, como era de esperarse, vimos que acá se disminuyeron considerablemente las importaciones de energía desde la empresa eléctrica distribuidora, sino más bien se tuvo una exportación de 444 kilovatios hora de energía. Entonces, con esto se determinaba primero de que se puede cumplir con la normativa vigente, se puede cumplir con la normativa vigente de que estamos en capacidad de, aprovechando el recurso solar con mediciones de un año, de establecer estaciones de carga para vehículos eléctricos desde el punto de vista residenciales y vemos que energéticamente es viable, inclusive estamos en capacidad de estar exportando energía a la red. Bueno, las conclusiones a las que llegamos en este estudio fue la que se logró la parametrización de una curva de carga que no había sido todavía representada en la literatura. Y bueno, y basados en las mediciones que les dije en anterioridad, se podría tener un sistema de estación de carga para las condiciones de Quito, pero esto también se lo podía replicar en cualquier ciudad del país. El modelado también está expresado en el paper que realicé. Y bueno, en ese entonces se establecía que al dar con él que se establezca el marco regulatorio que especifique justamente la proliferación de estos sistemas de estaciones de carga, en donde incluyan la autoproducción, los sistemas de almacenamiento
Y ahí viene el aporte de Arconel, que sería la implementación de los mecanismos para que establezca las tasas para los esquemas residenciales. Bueno, esta parte de acá únicamente era un bonus track, era un comparativo de cuánta energía requeriría yo si me muevo alrededor linealmente, ¿no? Estamos hablando linealmente entre la Simón Bolívar, entre el sur de Quito y el norte, entre se podría decir la Morán Valverde y Tarapungo, alrededor de unos 80 kilómetros ida y vuelta. Para ese entonces hicimos un análisis energético lineal, como les digo, considerando condiciones netamente lineales, asumiendo muchas cosas. Determinamos que el gasto diario para ese transporte, porque nos pedían, ¿no? El gasto diario para ese transporte y para ese entonces para un precio de la energía de 1,75 el dólar de gasolina extra, representaba 2,10 dólares el, el precio, perdón, el gasto que requeriría ese usuario. En contraparte, con un vehículo eléctrico de condiciones de estándar que sea igual, esto fue basado con el vehículo Aveo, que era el vehículo más vendido en el país. Y acá se consideraron tres diferentes escenarios, no tres diferentes escenarios, tres diferentes precios de la energía según el momento que usted lo vaya a cargar. Y se determinaron que por cualquiera de las tres tarifas, energéticamente hablando, y como les digo, con asunciones netamente lineales, se determinaba mucho mejor eh, la, el migrar tecnológicamente hacia movilidad eléctrica. Bueno, para ir ya cerrando, las perspectivas de corto plazo, como les decía, son incentivos monetarios e incentivos no monetarios. Ya hablamos bastante de lo que eran los aranceles, tarifas, el mercado de cuotas que se puede hacer para los vehículos eléctricos, subsidios inclusive subsidios y beneficios para la gente que adquiera vehículos eléctricos, tarifas reducidas y los incentivos no monetarios que están relacionados como planes de infraestructura de carga, flotas de vehículos eléctricos, uso de carriles preferenciales y todo lo demás, adoptando las políticas que se han tenido a nivel mundial. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, aún se tiene ventajas e inconvenientes, incentivos existentes. La electromovilidad en Ecuador enfrenta barreras financieras, técnicas, regulatorias, operativas, de conocimiento inclusive de infraestructura que dificultan la adopción de los sistemas de vehículos eléctricos. La masificación de estos vehículos eléctricos requieren que se gestione mejor la infraestructura de carga de lo que es la transmisión, la distribución y la comercialización de energía. Es imperativo trabajar en lo que es la regulación normativa, para eso son muy buenos los compañeros de la agencia de regulación y aportan bastante justamente para establecer los mecanismos de infraestructura de carga que incluya múltiples tecnologías de movilidad, es decir, no únicamente los vehículos eléctricos, sino más bien motocicletas, scooters, cuadrones, todo lo que tenga que ver con movilidad eléctrica, porque esto va a requerir un diferente esquema normativo y regulatorio. Y tiene que ir en consonancia de qué? De los sistemas de los GATS, la política pública a través de los ministerios y también dejándose ayudar de la academia, que ese es nuestro deber, ¿no? Aportar hacia el país. Algo muy importante que es la revisión de precios en la adquisición de los vehículos eléctricos, que esto es un limitante, y también las políticas de subsidio y de reconversión de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, finalmente, aprovechar la cobertura eléctrica que tiene nuestro país. Tenemos una cobertura eléctrica superior al 97%. También tener en cuenta los planes de chatarización que tiene la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. También presentar las alianzas público-privadas, ¿no? Esto es muy importante. Estaciones de carga masivas que se pueden replicar como la que se está realizando en Guayaquil, que tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados. Eh, Trabajar en lo que es el pliego tarifario para vehículos eléctricos y sobre todo teniendo en cuenta esta potencia máxima, ¿no? que limita de los 10 kilovatios hora para las personas naturales. La otra perspectiva es una ley de movilidad eléctrica que se está desarrollando en el Parlamento, o bueno, en el Parlamento que estuvo anteriormente, en donde se establecía exoneración de impuestos, IVA, importaciones, micromovilidad personal, movilidad masiva, activa y participativa, y sobre todo también en diversificando nuestra matriz energética, ¿no? Viendo, como les demostré en el segundo caso de estudio, que los sistemas solares fotovoltaicos permiten la participación de las renovables no convencionales y también aprovechando los incentivos como el hoy no circula, el pico y placa, y también el no pagar el estacionamiento tarifado. Bueno, con esto quisiera terminar. El camino está trazado, la decisión está en nosotros, en poder trabajar conjuntamente, como les dije, la academia, el sector,
el sector público, que es el que emite la política pública, también el sector privado y entre nosotros podemos sobrellevar mejor y el posicionamiento de la movilidad eléctrica. Sin más, estoy presto a cualquier pregunta que venga de ustedes. Les agradezco mucho. Acá están mis perfiles de LinkedIn o de Richard Gates para el perfil profesional o de las publicaciones. Y bueno, finalmente les invito a que nos sigan a través de nuestras redes, que son Electromovilidad 593. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Y también invitarles a que próximamente vamos a realizar un curso profesional de movilidad eléctrica en donde van a estar presentes académicos e investigadores de diferentes universidades del mundo y también personas de empresas eléctricas que están trabajando ya en esto. Sin más, muchas gracias por el tiempo y les agradezco. Agradecemos la intervención del magíster Luis Paredes. E iniciamos el espacio de preguntas mismas que serán respondidas por el experto. La primera pregunta, dentro de la modelación de la rentabilidad de los vehículos eléctricos, ¿tiene el expositor un cálculo con otra tarifa a la vigente para la recarga? Sería bueno tener una sensibilidad real para varios escenarios como los de 6, 8, 10, 12 y 14 centavos de dólar por kilovatio hora. Bueno, esa es una pregunta que se podría responder con una tesis doctoral, ¿no? Eh, hay que trabajar en muchas situaciones. Como les digo, aquí los expertos de nuestros amigos de la Agencia de Regulación han trabajado en múltiples escenarios. Los escenarios en los que todavía nosotros, como Electromovilidad 593, no hemos trabajado es en los aspectos de tarifas, porque primero queríamos partir de la base del modelamiento eléctrico y energético, que es de nuestra experticia. Pero lógicamente hay que tener en consideraciones todo lo que se está viniendo, toda la migración tecnológica que se está viniendo y los diferentes escenarios que no solo consideren el crecimiento o la migración tecnológica de la movilidad eléctrica, sino también que tengan en cuenta cocinas de inducción, que tengan en cuenta el propio crecimiento de la demanda eléctrica como tal. Entonces, sí es muy buena la pregunta, pero se debería, como les digo, trabajar en el aspecto regulatorio, pero nosotros hemos dado el primer paso, que es el aspecto del modelamiento energético y los requerimientos energéticos que tendría la, la movilidad. Y como les digo, esto podría ser respondido si hay acá un colaborador de la agencia de regulación que está más al tanto de lo que son precios y tarifas de la energía. ¿Sí me Bueno, escuchó? me confirman, estimado Luis, que por motivos de tiempo, todas las personas que requieren su respuesta a algunas preguntas que están planteadas en el chat, pues la van a dirigir a su correo electrónico. Agradecemos Encantado. mucho por haber solventado esta pregunta. No obstante, solicitamos a todas las personas que aún tengan alguna inquietud, dirigirla al experto para que él les pueda contestar de forma directa a sus correos electrónicos. Para finalizar, doy la palabra al PhD Luis Manzano, director del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Él está en la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética y va a brindar las palabras de cierre de este evento. Madre Emilia, en honor, sí tendríamos un tiempo más, por favor, para solventar las inquietudes del resto de compañeros de la sala. Tenga la gentileza, estimada Emilia. Ok, entonces seguiríamos con la siguiente pregunta y es la siguiente. Tomando en cuenta el peso del transporte en la matriz energética del país, sería más adecuado promover el transporte público y de carga pesada que el transporte privado de automóviles. Desde el punto de vista fiscal, sería más adecuado subsidiar autobuses. En este sentido, los autobuses de hidrógeno pasarían a ser una mejor alternativa que los eléctricos.
Actualmente en Chile, el hidrógeno se está produciendo a partir de las energías renovables. Existen otros proyectos en la región como en Argentina. Es decir, el hidrógeno como vector energético de movilidad tendría mejores perspectivas a futuro que la electromovilidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y justamente eso es lo que queríamos nosotros mostrar con el segundo caso de estudio, con el primer caso de estudio y en los dos escenarios. Primero, de que es factible y hacia dónde vamos es de que el sistema de transporte tiene que ser masificado y el sistema de transporte público tiene que migrar tecnológicamente, por lo que representa energéticamente para el consumo de derivados del petróleo a nivel nacional. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el transporte de carga también tiene una participación muy alta, como les dije, representaba el 46% del 53% del energético nacional. Entonces, el transporte de carga es muy importante hacia donde se debe realizar. Eh, si bien energéticamente la matriz del Ecuador está en posibilidades de abastecer esta energía, hacia donde debemos de ir es de que lo que tenemos a disponibilidad es electricidad limpia, electricidad que viene de fuentes renovables, y esa debería ser nuestro primer caballo de batalla y hacia donde debemos manifestarnos. El hidrógeno, si bien tiene unas muy buenas prestaciones, pero requiere de tecnología y sobre todo de que sea hidrógeno verde, o sea, que tenga participación de renovables no convencionales. Porque si utilizamos hidrógeno gris o hidrógeno azul, estamos nuevamente contaminando nuestra matriz energética. Entonces estamos partiendo de un energético de contaminante hacia otro energético contaminante. Entonces el hidrógeno tiene muy buenas prestaciones, soy pro hidrógeno, pero siempre de que tenga una manifestación verde y sobre todo aprovechando las renovables que es la masificación hacia donde van los sistemas energéticos nacionales. Muchas gracias. La siguiente, el costo de energía es bajo, pero ¿qué hay respecto a la demanda? ¿De cuánto estaríamos hablando de valor de planilla para un estimado diario de 40 kilómetros? Justamente es hacia donde mostré ese cálculo muy lineal, como le decía, es un cálculo muy lineal, en donde se determinaba de que teniendo en consideración un desplazamiento de 40 kilómetros en, en combustible de gasolina, estamos hablando de casi $1, un dólar se podría decir, básicamente, ah, aproximando. Pero en movilidad eléctrica, teniendo inclusive en consideración las tres diferentes tarifas que establece el mecanismo, se podría hacer menos de 40 centavos, entonces estamos teniendo una reducción del 60%. O sea, por donde veamos, inclusive pagando hasta 10 centavos de kilovatio hora de energía, representa un ahorro tanto para el usuario. Hacia donde debemos ir es de que los precios de los vehículos eléctricos es de los que tienen que bajar para que sean competitivos con sus pares de gasolina. Porque si no hay el precio es muy limitante para la demanda, ¿no? O sea, un precio es limitante para que la gente pueda adquirir. Y lastimosamente el vehículo eléctrico todavía, pese a que tiene exoneraciones arancelarias y de impuestos, todavía es caro en el país. Muchas gracias. La siguiente dice, en las estimaciones energéticas de los buses se consideran los kilómetros diarios recorridos por cada bus. De ser el caso, ¿cuál sería el rendimiento promedio de kilovatio hora y kilómetros? Sí, le invito, es una muy buena pregunta. Justamente en el paper que presenté en la primera parte de la exposición, se partió justamente de los kilómetros recorridos por un autobús, tomando en consideración las ciudades como Quito y también una ciudad del interior del país como Riobamba, para tener en cuenta que los consumos no son los mismos, ¿no? En Quito se puede consumir mucho más, pero porque tenemos mucha para de los autobuses. Entonces, le invito a que me escriba o me siga a través de ResearchGate, donde están disponibles todas mis publicaciones y ahí pueda tener en consideración todas las variables que realizamos para el modelamiento matemático y también las relaciones de eficiencia que manifiesta el interesado. ¿Qué recomendaciones o conclusiones tiene con respecto al apoyo comercial que requerirían las empresas de transporte público para migrar a la movilidad eléctrica?
las inversiones necesarias para las unidades de transporte y la infraestructura de carga es significativa, aun cuando el valor presente neto de esta inversión es positivo, la inversión inicial es significativa. Sí, desde luego. Y ahí es donde debemos de ponernos a trabajar en conjunto. Si bien como les decía, las inversiones son considerables para la adquisición de los vehículos eléctricos o los autobuses eléctricos y las estaciones de carga, pues ahí es donde entra la política pública y sobre todo establecer relaciones con el primero, que es el Ministerio de Transporte, quien es el que rige el transporte como tal en el país. Segundo, apoyarse de la expertise energética que tiene el ministerio y todas sus empresas eléctricas del sector. Y tercero, también basarse en la academia, porque muchos de los diseños de la construcción puede realizarse a través de la academia, de tesis de grado, de posgrado, y eso sería la mejor iniciativa. Y también tener en cuenta que hay organismos como los organismos multilaterales como el BID, la CAF, en donde están ofreciendo créditos a bajo interés justamente para que haya la masificación de la movilidad eléctrica y se podría tener en consideración ya el caso de éxito que se tiene en Guayaquil con Saucic, donde tienen ya su estación de carga, tienen su flota de vehículos eléctricos que está trabajando muy bien. Entonces, ¿por qué no replicar esos casos de éxito en todos los GATS a nivel nacional? Pero esto es una, una participación interinstitucional, intergremial, público-privado y también con la academia. Como parte de las opciones, se consideró la posibilidad de incorporar el hidrógeno en el transporte. Bueno, en los casos de estudio, no, yo no realicé el estudio, pero se podría hacer, o sea, sí se podría hacer, como les digo, el hidrógeno tiene muy buenas prestaciones, es un energético que viene para posicionarse a nivel mundial, pero siempre que sea hidrógeno verde con fuentes renovables, eso es muy, muy importante. ¿Qué consideraciones se han tomado en lo referente a la segunda vida de las baterías y la disposición final de las mismas, tomando en cuenta la garantía extendida del proveedor? Bueno, esa es una muy buena pregunta y justamente hacia donde tienen que ir es de los usos finales de las baterías. En países como Noruega, Finlandia, están utilizando las baterías que ya no o sea, acabaron su vida útil desde el sector de la movilidad, pero las están utilizando como sistemas de respaldo para casas de prosumers o para sistemas de fotovoltaicos de almacenamiento. Aquí viene en comitancia, sí o sí, lo que son la economía circular, tener en cuenta de que se puede hacer los usos finales de la energía y que también se puede reutilizar esas baterías. Ahora con la tecnología y el desarrollo que se tiene, inclusive se ha visto que se está llegando a más años de los que establecen las garantías y que todavía las baterías están en buena capacidad, en densidad energética, que puedan seguir utilizadas. Pero sí, todo tiene que ser renovable, todo tiene que ser circular, porque si no estaríamos cayendo en migrar tecnológicamente un sector, pero estamos desvaneciendo el otro sector que es el cuidado medioambiental. ¿Es la movilidad eléctrica realmente la mejor solución en términos de mitigación para la realidad actual del Ecuador, considerando que la carga pesada equivale casi al 50% de las emisiones que genera el sector transporte? Tal vez se debe considerar la penetración de vehículos potenciados por hidrógeno. Sí, como les manifesté en las condiciones de que partir de nuestro estudio, solo consideramos el sistema de transporte público porque está supeditado a lo que dice la ley. En efecto, el sistema de transporte pesado, la carga, ellos representan, lo que decía, el 46% de toda la demanda de energéticos del país. Y en efecto, o sea, si se puede ver que hay sistemas de transporte de carga eléctricos también, pero ahí debíamos de trabajar netamente en lo que son las estaciones de carga, tienen que ser estaciones de carga rápida, que sí o sí deben de conectarse a los sistemas de subtransmisión de las empresas eléctricas o de Transelectric, pero sí se puede hacer. Y también los sistemas de hidrógeno, como les dije en anterioridad, es muy importante, pero en cambio se requiere mucha inversión, sobre todo para la infraestructura de las plantas de hidrógeno de electrólisis, pero tiene que ser sí o sí con fuentes renovables, si no, no estamos teniendo el ciclo de reconversión de eficiencia energética.
Con respecto al segundo estudio de caso, ¿los valores energéticos considerados son mensuales? Sí, sí, los valores energéticos considerados para la demanda, para parametrizar la demanda residencial, fueron mensuales. Sí, y luego tomamos en consideración de todos esos, uno que nos represente un día más significativo, que para esa localidad la máxima demanda diaria era un día miércoles, pero fueron datos proporcionados por la empresa eléctrica y nosotros realizamos el modelamiento matemático. ¿Existe afectación en parámetros de calidad de energía por la instalación de los centros de cargas? Por ejemplo, inyección de armónicas de corriente a la red. En efecto, como les decía, la movilidad eléctrica es una conjunción de muchas ingenierías y muchas temáticas de la ingeniería eléctrica en particular. El Power Quality es muy importante y sobre todo cuando tenemos las estaciones de carga donde requiramos de conversión alterna continua, vamos a tener inyección de armónicos, ¿cómo no? Vamos a tener distorsiones de lo que son los perfiles de la tensión y de la corriente, pero esto es fácil de solucionarlo porque se debe establecer una normativa que me establezca que la contaminación, el THD y el THB, no tiene que ser sobrepasado de tal valor, o a su vez exigirles a los propietarios de las estaciones de carga que coloquen filtros dedicados para mitigar estos inconvenientes asociados al Power Quality. ¿Se ha evaluado el comportamiento del rendimiento energético en términos de autonomía de los buses eléctricos que se encuentran operativos en Guayaquil y de los taxis en Loja? Yo básicamente no he realizado esos estudios, pero sé que justamente la SPOL estaba trabajando en establecer en lo que es de Guayaquil los sistemas de autonomía. A priori, en una charla que tuve con el gerente de Saucic, nos decía que sí cumplían con la autonomía y que tenían muy buenas prestaciones, inclusive con los mantenimientos extendidos, que según lo que el manifestante, perdón, el fabricante manifestaba de los mantenimientos, se habían extendido porque resultaron, se podría decir, muy buenos la marca de vehículos que adquirieron en Saucic. ¿Se han tomado en cuenta los vehículos de movilidad urbana? Bueno, en mis modelos no, estamos ahora justamente trabajando en una tesis que estoy dirigiendo para establecer unas estaciones de carga, microestaciones de carga dentro de la ciudad, que consideren en cuenta la carga de scooters y motos eléctricas. Entonces, sí, sí se está trabajando, se puede trabajar. Y es más, les invito, aquí hay mucha gente de la academia, chicos que están realizando pregrado, posgrado, que se interesen por estas temáticas porque hay mucho por aportar y mucho por realizar, o sea, hay mucho por hacer. ¿Se conoce el dato de la tasa de recambio anual de buses en el Ecuador? No conozco ese dato. De lo que yo me manifesté, o sea, lo que mi aporte fue en realizar el modelado matemático y considerar las tasas que yo puse, los tres escenarios, 25% de reconversión, 50% de reconversión y 100% de reconversión, pero no he realizado, no sé más bien, o no dispongo de la data de, de la pregunta que requerí. ¿Las curvas de demanda fueron tomadas en cuenta las variables de densidad de tráfico y la distancia usuario-destino? Para el segundo estudio que yo realicé, tomé en consideración las curvas de demanda para los vehículos, teniendo en cuenta los parámetros de Loja de los vehículos de los taxis. Entonces, porque esas tenían, eh, se podría decir, energía, las baterías, capacidades de las baterías eran, eran alrededor de los 24 kilovatios netos de lo que necesitaba y se tomó en consideración también los desplazamientos en una ciudad, se podría decir, pequeña, que podría asemejarse al recorrido que haga un usuario de una ciudad grande que se desplace grandes distancias. Agradecemos al Magister Paredes por haber solventado las inquietudes de los participantes. Para finalizar, doy la palabra al PhD Luis Manzano, director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética, quien brindará las palabras de cierre de este evento. Muchísimas gracias, Emilia. Agradecerle al Magíster Luis Paredes
por esta disertación. El análisis que él ha realizado en estos dos estudios de caso, pues realmente bastante interesantes e importantes, que aportan justamente en el ámbito de definir las políticas, de desarrollar las normativas y las regulaciones que son necesarias para impulsar el tema de electromovilidad aquí en el país. De igual forma, agradecer a todos los participantes en este evento. Yo creo que es el evento de mayor concurrencia que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo que como Dirección de Eficiencia Energética hemos organizado talleres en el ámbito de energía renovable y eficiencia energética. Este es un tema pues realmente que se viene de corto plazo en realidad. Nosotros como Ministerio de Energía, como lo mencionó pues Luis Paredes, hemos dado las directrices, hemos dado las normativas, las regulaciones correspondientes como para que justamente los usuarios puedan tomar esa alternativa, ¿no? Que es el hecho de poder hacer el recambio tecnológico que lo está abordando ya de manera progresiva el mundo, que es optar por vehículos eléctricos como tal. Cabe destacar que nosotros estamos también como Ministerio de Energía impulsando la política que viene desarrollando el Ministerio de Transporte en este sentido, ¿no? Como mencionó igual el magíster Paredes, el ámbito de una política energética en la movilidad, el ámbito de una estrategia de movilidad sostenible, el etiquetado vehicular que también lo viene impulsando igual la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, todos los aportes que desde nuestras instancias públicas pues se vienen efectuando en este sentido. Hubo importantes cuestionamientos en relación al tema de la movilidad con el hidrógeno, ¿no? Otro de los aspectos que vamos en los siguientes talleres a abordar pues será en virtud pues del interés que ha despertado en este sentido. Nada más, agradecerles a todos por su participación. Desde la Dirección de Eficiencia Energética, nuestra autoridad, el subsecretario Patricio Villavicencio, les damos un cordial agradecimiento y estaremos nuevamente pues poniendo en su conocimiento nuevos talleres que se vendrán realizando en estas importantes temáticas que aborda el Ministerio de Energía y el gobierno en sí mismo, ¿no? Muy amables a todos, bienvenidos una vez más, un excelente día. Hasta pronto, gracias. A nombre del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de la Escuela Politécnica Nacional, agradecemos su presencia esta mañana, esperando que esta capacitación haya cumplido sus expectativas y comprometer su participación en futuros eventos que se encuentran en la agenda planificada por esta cartera de Estado. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Muchas gracias, mucho gusto.